Bienvenidos de vuelta, estamos en Punto Económico y nos acompaña ahora Adelinda Díaz, ella es presidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, y Marleny Robles, ella es representante de la macro-región sur de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar. Vamos a hablar con ella sobre el avance en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Buenas noches, bienvenidas a Punto Económico. Señora Adelinda, me gustaría comenzar con usted. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son los avances que han habido en el reconocimiento de sus derechos? Buenas noches, señor Luis Alexis, de Punto Económico. Primeramente agradezco por la atención y de acogernos en su programa tan importante para nosotras, este sector tan vulnerable. En cuanto al avance de nuestros derechos, efectivamente quien habla viene trabajando más de 40 años por el sector de toda una vivencia de esclavitud en los años 65. Hemos tenido grandes logros y gracias a eso también hoy estamos organizadas en la Federación a nivel nacional con 11 bases. Además de eso, hemos tenido espacios muy importantes a nivel nacional e internacional. Y ahora vamos a tener en realidad un congreso fundacional en Uruguay. Se puede decir una cumbre de trabajadoras del hogar a nivel mundial de los 4 continentes. Para nosotros es un logro importante porque se ha logrado visualizar por lo menos la situación que vivimos nosotras las trabajadoras. Si bien es cierto, no hemos avanzado como nosotros queremos, pero por lo menos se ha dado pasos importantes. Nosotros tenemos 2.000 afiliadas a nivel nacional, que no es nada. El número de nosotras que somos a nivel del Perú, según las encuestas del Ministerio de Trabajo, somos cerca de 500.000. De 500.000 trabajadoras del hogar, estamos hablando. 500.000, pero lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo ha hecho su censo en base al trabajo que hace acá cotidianamente, porque estamos centralizados aquí en Lima, la mayormente más del 60%. Nosotros nos aproximamos siempre a 1 millón de trabajadoras a nivel nacional, porque tengo que decirles que los censos no llegan a las niñas adolescentes, que son más del 30%. Luego cuando nos censamos fuera de los hogares. Y por otro lado, los señores empleadores, les digo con todo cariño, es que ellos niegan que tienen trabajador del hogar. Entonces, siempre hay ese aproximado de 1 millón de trabajadores del hogar a nivel nacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, esos avances, la ley 27986, que lo sacamos con el gobierno Alejandro Toledo, en el 2003. Entonces, esta ley en realidad es importante, pero todavía es discriminadora. ¿Por qué? Porque no tenemos las 8 horas de trabajo, no tenemos un sueldo mínimo vital, no tenemos un contrato de trabajo por escrito, no se cumplen. Tenemos algunos derechos, la mitad de los trabajadores de la actividad privada. Y nosotros pensamos que nuestro sector en realidad es tan importante el trabajo como cualquier sector, y aún más, porque en realidad nuestro trabajo vemos que producimos cariño, afecto, producimos economía indirectamente, porque nuestros señores empleadores en realidad tienen tiempo para ir a trabajar en otros lugares. Sin embargo, no es valorado nuestro trabajo, ni por las autoridades, ni por nuestros empleadores. Aunque cada vez es más valorado, y esa valoración se ve a través de una cosa bien sencilla, el precio. O sea, el precio que es el sueldo en este caso, porque en los últimos años lo que ha sucedido es que en el caso específico de los trabajadores del hogar ha aumentado en promedio el sueldo de una manera bastante grande, es decir, porcentualmente con respecto a otros sueldos. En la encuesta del EPE tienes un crecimiento que en promedio, por ejemplo, para el sector de mujeres, es mucho menor el crecimiento de sueldo que hay para el sector de trabajadores del hogar, lo cual es importante en todo caso, porque de cierta forma demuestra la necesidad que existe, digamos, y la importancia para poder pagar más. Señora Marleny Robles, principalmente, ¿cuáles son los derechos que ustedes aún están tratando de ver que se cumplan? ¿Cuáles son los derechos que faltan todavía y sobre los cuales se están reclamando? Prácticamente acá en nuestro país nos faltan todos los derechos, porque... Pero la ley les da un marco, entiendo, Sí, ¿no? pero la ley es discriminatoria y, como dice la compañera, el Ministerio de Trabajo no defiende los derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Qué cosas sí da la ley? O sea, ¿qué es lo que sí lograron obtener a partir de la ley? Prácticamente no obtenemos nada, ¿no? Como dice la compañera, el porcentaje que hoy en día está ganando, como dice la ley, será un 5% de los trabajadores del hogar. ¿Qué es lo que dice la ley con respecto a ese Que nosotros debemos de ganar un sueldo mínimo vital, tenemos derecho, ¿no?, a trabajar 8 horas
Los 15 días de vacaciones, que también es discriminatoria, debíamos de tener 30 días. Lo que nosotros pedimos es la modificatoria de la ley 27986. Pero eso se compara, digamos, ¿ustedes tienen los mismos derechos que lo que tiene la legislación laboral para las microempresas? No. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosas ustedes no tienen que, por ejemplo, sí tiene la microempresa? La microempresa. Porque Bueno. hay una gran diferencia, obviamente, entre una gran empresa y una micro, que tiene una legislación laboral especial, Por supuesto. y una persona natural, que es quien contrata, digamos, debería ser más chiquito todavía que una micro. ¿Me entienden? Sí, Para tratar yo- de darle una base, ¿no? de Yo puedo comparación. responder a eso, Sí. señor. A ver. La microempresa es propio de los propios trabajadores, autoempleados. No, Nosotros no dependemos necesariamente. de un empleador y por No, lo las tanto... microempresas, las microempresas, ¿Sí? claro, hay bastantes microempresas que son Sí. autoempleables, pero hay un Sí. montón, la mayoría de empresas no, porque inclusive ya se rompió la barrera de los 10 trabajadores, y 10 trabajadores no es que sean 10 personas alrededor, digamos, que sean necesariamente familiares, ¿no? Son trabajadores de verdad, o sea, trabajadores que se contratan. Por eso le digo, es decir, y la microempresa, estamos hablando de la mayoría de empresas en el Perú. Sí, pero entiendo que son ¿qué micros. sucede? Que nosotros tenemos la ley discriminatoria. Ellos tienen lo que el Estado les ha otorgado. El Estado les otorga el 50% de su seguro social, Sí. ¿no? Eso está como un reglamento de ellos, pero nosotros tenemos esta ley, la tenemos y es discriminatoria. Ok, me gustaría, por favor, en todo caso, señora Delinda, que haga una comparación. Quisiera saber qué derechos tienen los trabajadores de la microempresa, por ejemplo, y qué derechos que ellos tienen, ustedes no, y que en teoría les faltaría. Bueno, una microempresa lo que tiene los derechos es un contrato, en realidad temporal. No, hasta la microempresa, No, si yo le el estoy trabajo es hablando quizá, indefinido, la debería tener un contrato microempresa, indefinido también. si yo formo un negocio, es una microempresa, ¿no es cierto? Y si allí se hace familiar. En este caso, esto es autoempleado, le vuelvo a repetir, que no dependemos de un empleador. En ese sentido, nosotros sí dependemos de un empleador. Y decía quizá ¿en qué nos diferencia según Sí. según el censo? Que ellos, primero no dependen de un empleador, luego tienen sus negocios, una juguería, una panadería, qué sé yo, prácticamente que si es que una microempresa necesita personal, lo contratan solamente temporalmente, no lo contratan fijo. Mientras nosotros la diferencia es que no tenemos un contrato de trabajo por escrito, es verbal. En ese sentido, esto de no tener un contrato de trabajo por escrito da lugar a que violen no solamente el derecho económico, da lugar para que violen en realidad transversalmente nuestra situación. Entonces, la discriminación no solamente viene por el derecho laboral, por el derecho económico. La discriminación viene por el nivel racial, por ser provincianas, por ser quechua hablantes, por ser indígenas, andinas. Y por otro lado, es porque nosotros no hay otra oportunidad de trabajo, porque incluso justamente nosotros pedimos a nivel de educación, porque la educación es el desarrollo para el país. En este momento no hay educación para las trabajadoras. Si hay mínimamente en los colegios vespertinos, totalmente se ha disertado. Yo pienso, por ejemplo, en los años 65 había mucho mayor colegios vespertinos. Yo estudié en la escuela de Fátima, en el colegio Fátima, terminé mi primaria, terminé mi secundaria y luego algún estudio técnico. Sin embargo, ahora, como se dice, la inclusión, nosotros no estamos incluidos en la globalización, le digo así. Las trabajadoras del hogar, las jóvenes sobre todo, le estoy hablando, ellas cuando quieren superarse, se van los domingos a hacer su primaria o su secundaria en las escuelas, en los colegios no escolarizados. ¿Y qué sucede ahí? Un año lo hacen por 2. Entonces la joven justamente sale muchas veces, a veces ni siquiera con tercer o cuarto año secundaria, primaria comparándole. Esa es la diferencia. La otra, un ratito para cerrar ese tema. El horario de trabajo. Eso quiere decir, por ejemplo, que si hubiera oferta de colegio, digamos, para las mañanas o para las noches, ¿habría demanda? O sea, usted lo que me está diciendo es, si hay un millón, digamos, y el tema es también de dónde saca las cifras, pero imaginemos que hay 1 millón de personas, ¿de acuerdo?
1 millón de trabajadoras del hogar que estarían dispuestos a pagar a un colegio para poder estudiar, por ejemplo, en las mañanas o en las noches. ¿Por qué no hay oferta entonces? Digamos que, ¿me entiende? Porque si hay un montón de gente que quiere estudiar o en la mañana o en la noche, por ejemplo, y no solamente los domingos, entonces debería haber mayor cantidad de colegios nocturnos porque hay un montón de gente que quiere estudiar. Es cuestión de políticas del gobierno, porque si los colegios particulares es pagado, pero no enseñan bien. Exhortamos al señor gobierno que el nivel de educación justamente para las inmigrantes que somos las trabajadoras, que venimos con poco nivel educativo, y aún por ser mujeres. Porque ¿Qué es exactamente lo que ustedes quieren? ¿Quieren que el gobierno haga algo de especial en educación para ustedes? Claro, ¿Qué cosa quisieran? Que el gobierno instale colegios estatales para las trabajadoras del hogar. De repente no en la mañana, ¿no? Pero que haya más, no escolarizados, porque también es un lucro para los no escolarizados. Porque justamente esto... Pero la educación le cuesta a todos. Es decir, la educación, si es estatal, no hay ningún problema. Pero la educación, digamos, ya solamente la educación para primaria y para secundaria estatal hay que mejorarla. Yo pago, definitivamente, pero la pregunta es... bien, ¿no? Incluso claro, nuestra situación... y ese es el problema, pero no solamente de la sociedad del hogar, de un montón de gente, en realidad, que paga y no necesariamente les enseñan bien. Esa es la situación del país en estructura, ¿no es cierto? Entonces creo que en ese sentido... más allá nosotros de ser trabajador del hogar, justamente vemos el trabajo del cuidado de las mujeres. Nosotras hacemos el trabajo del cuidado mal remuneradas. No tenemos un sueldo. Ahora usted me dice Linda, sí, un ratito solamente. Me dice que el sueldo ha subido para las trabajadoras del hogar. El promedio de sueldo es 400 soles, señor, porque mínimamente se ganan quizá el uno, el otro, el 2%, 700, 1000 soles, perfecto. ¿no? Pero en todo caso, digamos, queda claro su punto. Hay bastantes temas por discutir igual, porque es importante que todo el mundo tenga trabajo. Yo quisiera... lamentablemente el tiempo se nos fue. Sí. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Mil disculpas, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias por venir a Punto Económico. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos con más el día de mañana en Punto Económico. Cuídense. Muchas gracias.